Heriberto Agüero Ricapa, quien tratará el tema hojas de cálculo, presentaciones y formularios. También contamos con un especialista de apoyo. En este caso nos acompaña Tomás Astupiña Toribio, ¿no? En este caso vamos a poder dar inicio inmediatamente dándole un gran saludo y un fuerte abrazo a Heriberto. Heriberto, un gusto poder saludarte, muy buenos días y bienvenido a este webinar. Quedamos a tus órdenes. Buenos días, queridos participantes, especialistas. Como ya lo dijo mi compañero, mi nombre es Heriberto Jaime Agüero Ricapa y el día de hoy voy a acompañarles en este webinar para conocer un poco más de las herramientas de Google. El propósito de nuestro webinar es aplicar las herramientas de Google para la comunicación virtual y el trabajo colaborativo en entornos de aprendizaje al desarrollar tu labor pedagógica. Como ustedes saben, la situación actual nos ha alejado de las aulas, nos ha alejado de la principal causa de todas estas actividades educativas que son nuestros estudiantes. Entonces, para poder seguir desarrollando los aprendizajes que queremos conseguir en nuestros estudiantes, es que tenemos que recurrir a diferentes recursos. El más importante el día de hoy ha sido el Internet y todos los beneficios que se obtienen de usar estos recursos. Es por eso que Google no ha mejorado mucho de su plataforma y nos brinda ahora una nueva plataforma amigable con la cual vamos a poder trabajar en las aulas, ¿no? Y poder convertir nuestras escuelas en verdaderos centros de aprendizaje virtual. En esta oportunidad vamos a desarrollar 3 aplicaciones de Google, como son las hojas de cálculo, las presentaciones y los formularios. 3 aplicaciones que van a ser de mucha utilidad para el trabajo en el aula. Iniciaremos con el conocimiento de las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo es un aplicativo de Google que permite gestionar lista de tareas, crear planes, proyectos, analizar datos, poder incluirle gráficos, poder filtrar la información que tenemos en ellos y directamente desde la computadora, sin necesidad de un software o programa específico. Las ventajas de estas aplicaciones de Google es que yo no necesito instalar ningún programa en el computador. Puedo utilizar de frente el navegador, es decir, que tengo mi sistema operativo y mi navegador de Google actualizado y voy a poder utilizar estas herramientas que a continuación vamos a desarrollar. Si alguien tiene un software ya instalado, será mucho más fácil trabajarlo de repente de esa plataforma, pero Google nos la brinda desde el navegador. Bien, para poder trabajar la hoja de cálculo, pasaremos. Bien, Heriberto, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué necesito yo para poder trabajar con una hoja electrónica o con una hoja de cálculo? ¿Necesito tener una cuenta? Bien, para poder trabajar con estas aplicaciones de Google, yo tengo que tener mi cuenta Aprendo en Casa. ¿Por qué la cuenta Aprendo en Casa? Porque estas cuentas son cuentas corporativas y están validadas por el Ministerio de Educación. Es decir, que los usuarios pertenecen al Ministerio de Educación, ya sea los estudiantes, los docentes y todas las personas que tienen las cuentas Aprendo en Casa. Ustedes saben que en estos tiempos la inseguridad muchas veces no solamente es en las calles, sino también a través de los mundos digitales. Entonces, un estudiante podría recibir, ¿no?, un correo de una persona cuyos datos no son los reales a lo que figura en su cuenta, pero con una cuenta Aprendo en Casa tenemos la seguridad de que el usuario es quien pertenece a esa cuenta, ¿no? Entonces nos brinda un ambiente de tranquilidad y seguridad para poder trabajar. Entonces lo que necesitamos es una cuenta Aprendo en Casa. Esta cuenta va a ser proporcionada por el ministerio y va a llegar a sus escuelas a través de sus directivos, ¿no? Ya cuando lleguen estos usuarios, ya en coordinación con sus profesores, sus DAITs y todos los elementos del colegio, se hará la distribución y una vez que ustedes ya tengan sus cuentas activas,
todos y cada uno van a poder acceder a estas cuentas, ¿no? Teniendo algunas ventajas como son los correos, los aplicativos, el almacenamiento, que es importante en el trabajo virtual. El almacenamiento que nos da Google es muy amplio. Constantemente está variando el tamaño del almacenamiento, pero es bastante amplio, ¿no? Ellos garantizan que va a alcanzar y nos va a sobrar espacio en nuestro disco duro virtual, ya que muchas veces las unidades físicas, ya sea el disco duro de la computadora o los USB, a veces se llenan de espacio o de repente se pueden dañar porque son equipos electrónicos que en algún momento de repente van a dejar de funcionar. Pero si eso pasara, tenemos nuestro disco duro virtual, que es el Drive, ¿no? En la nube, y vamos a poder recurrir. Desde nuestra casa viajamos a otro lugar, abrimos un equipo electrónico, ponemos nuestra cuenta de Aprendo en Casa y va a poder funcionar. Si estoy en camino, tengo el celular, también ingreso a mi cuenta de Aprendo en Casa y también voy a tener esa información en el celular, en la tablet o cualquier equipo electrónico que se conecte a Internet. Y también voy a poder trabajar los documentos, o sea, de manera offline. Es decir, que puedo ir avanzando y inmediatamente cuando mi equipo se conecte a Internet, se van a actualizar los últimos cambios que he realizado, ¿no? Entonces, fundamentalmente, para trabajar ahora necesitamos una cuenta Aprendo en Casa y una computadora para estar siguiendo los pasos de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Excelente, Tomás. ¿Y cómo hago ahora para crear un documento, en este caso una hoja de cálculo, con esta tecnología de Google? Bien, vamos a comenzar, Lincoln. Entonces, Excelente. tengo varios caminos para desarrollar esta creación. Si estoy aquí en mi navegador, tranquilamente me voy a dirigir aquí a esta zona donde están los 9 puntos. Hago clic y se va a poder observar todos los aplicativos que tiene a nuestra disposición la plataforma de Google, ¿no? Inclusive puedo ver más aplicaciones. Dentro de todas estas, voy a seleccionar mi hoja de cálculo. Hago clic y aparece ahí habilitada la presentación ya de las hojas de cálculo de Google. Como pueden ver, aparece mi cuenta Aprendo en Casa, aparecen las aplicaciones si lo necesitara. Tengo aquí también ya la barra donde aparece la aplicación que voy a utilizar, que es la hoja de cálculo, y aquí tengo ya, miren la presentación. Se puede ver aquí, ¿no es cierto?, para poder crear nuevas aplicaciones con este símbolo de más, que tiene los símbolos de Google característicos. Y aquí puedo yo observar algunas plantillas. En la parte inferior voy a tener acá los últimos documentos que he estado realizando. Inclusive, miren, la inteligencia artificial de Google los va clasificando por la fecha, de tal manera que yo puedo recurrir a los aplicativos o a los archivos que he utilizado últimamente. Aquí fácilmente puedo organizarlos, ya sea por orden alfabético, puedo abrir carpetas donde se encuentren mis archivos, o también puedo cambiar la presentación a vista de cuadrícula, ¿no? Entonces aquí ya veo las imágenes, ¿no?, de los documentos que tengo aquí en mi cuenta, o si no, si deseo, simplemente busco esta presentación donde se pueden ubicar aquí los elementos. Bien, entonces ahora que ya he ingresado, voy a comenzar a crear un documento nuevo. Entonces, me voy a esta zona y voy a hacer clic. Y como ustedes podrán ver, tengo aquí ya mi hoja de cálculo. Aquí en la parte de arriba pueden ver que las herramientas son similares a las de la aplicación de escritorio. También puedo ir al Drive. Aquí al Drive, ¿no? Entonces, miren, tengo mi página inicial. Voy a las aplicaciones de Google.
Voy aquí al Drive, estoy ingresando a mi Drive y acá también puedo ver, miren, todos los archivos que tengo. Aquí también tengo el símbolo de nuevo, hago clic y como se puede observar, hay varias opciones, entre las cuales destaca la hoja de cálculo. Esta sería otra ruta para poder yo crear mis archivos utilizando el repositorio virtual que es el Drive. Bien, regresamos a mi hoja de cálculo y aquí pueden ver. Esta es mi hoja de cálculo donde yo voy a poder trabajar las diferentes funcionalidades que vamos a verlas y cómo son equivalentes a una aplicación de escritorio, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando comencemos a trabajar es colocarle un título a la hoja de cálculo. ¿Por qué es importante colocarle un título? Porque me va a poder permitir identificar este documento de todos los documentos que se van presentando durante el trabajo, ¿no? Los que voy creando, los que voy recibiendo, los que voy trabajando en forma colaborativa. Continuamos. Y aquí en archivo tengo varias opciones yo para trabajar. Como pueden ver, tengo múltiples funciones a los cuales voy a configurar mi hoja de cálculo a las necesidades del trabajo que tendré en esta oportunidad, ¿no? Hago clic. Y algo muy importante con las hojas de cálculo, que es poder ubicarlo en una zona, ¿no? Como ustedes saben, los símbolos, las comas, el tipo de moneda, la parte horaria, es importante que yo la configure para poder tener un documento estable y que las teclas y los símbolos que yo utilizo en mi teclado sean fáciles de ubicar, ¿no? En este caso, tenemos acá varios países. Como es una cuenta corporativa, tiene limitadas las opciones. Entonces yo buscaré, puedo hacerlo en español, o en este caso un teclado latinoamericano, y selecciono la opción que ustedes prefieran, ya que no está directo para Perú, ¿no? Lo que sí es importante acá en la zona horaria sí es ubicarla y buscar, ¿no?, la hora de Lima. Esta sí está. Y nuestro, ¿no? Guardo y vuelve a cargar mi navegador, ¿no? Entonces ahora ya tengo la tranquilidad de que los símbolos y el teclado y el que utilice ya va a estar de acuerdo a mi configuración. Bien, una vez configurado esto, sigo trabajando, ¿no? Puedo crear una nueva hoja de cálculo. En este caso ya he abierto una, así es que no lo necesitaría, pero también podría tener yo la posibilidad de abrir un documento. Como pueden ver, yo lo puedo subir desde una unidad física. Acá están las opciones de mi disco duro. Voy a ir, por ejemplo, aquí. No puedo seleccionar cualquiera. Esta, por ejemplo, asistencia. Y la puedo abrir también, si en caso quiero seguir editando un documento que me hayan compartido. Como pueden ver, ahí está la hoja de cálculo, ¿no?, con nombrada asistencia, y voy a poder trabajarla. Bien. Regresamos a mi hoja de Google que le he denominado Práctica 2. Y también podría, en este caso, otras opciones, ¿no?, como crear copias, ¿no?, descargarla y algunas más que vamos a seguir observando. Bien. Ahora tenemos editar. Ahorita mi hoja está en blanco, voy a comenzar a llenar datos. Por ejemplo, tengo acá el nombre de mis estudiantes. Voy a comenzar a nominarlos, ¿no es cierto? Acá tengo, por ejemplo, a Julio. Tendré a Pedro. Tendré a María. Tendré a Paola.
a Jovita. ¿No? Entonces voy así creando una lista de repente de mis estudiantes. Ahora voy a comenzar a editar mi hoja de cálculo. Mire, voy a comenzar utilizando estos elementos. Entonces yo sombreo acá estas celdas y comienzo a editarla. Por ejemplo, voy a copiar esa celda, me pongo en la parte inferior, clic derecho y puedo pegarla. Entonces, puedo hacerla de esta forma o de repente creando hojas adicionales, ¿no? Para poder trabajarla. Si me he equivocado en mi selección, voy a la opción deshacer, este icono deshacer, y regresa a la última modificación. Sombreo yo a los estudiantes, me voy a editar y puedo cortarlo también de repente para poder trasladar esa información a esta celda y le doy pegar. Como pueden ver, el proceso es similar a una aplicación de escritorio. Bien, ¿qué más puedo hacer? Puedo buscar, por ejemplo, bueno, acá son 5 estudiantes, es fácil. Imagínense que tenga toda la data de la escuela, ¿no? Vamos a suponer que quiero buscar al estudiante Julio. Entonces, voy a hacer la búsqueda. Hago la búsqueda y mire, acá se marca el estudiante Julio. Entonces, de esa forma yo puedo buscar información aquí en mi hoja de cálculo. Bien, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimado Lincoln? De repente que alguno de los participantes estén... Heriberto, todo muy bien. Hay una preocupación, sí, de los estudiantes, de todos aquellos que están participando de este webinar, y comentan, ¿qué pasa si no tengo mi cuenta Aprendo en Casa? ¿Voy a poder ejecutar los ejercicios que estás realizando? Y la respuesta yo creo que es evidente. Sí es posible ejecutar los ejercicios que vamos a desarrollar en este webinar. Recordemos que es importante que estamos usando la tecnología de Google. Recordar ello también para cada proceso o actividad que realicemos. ¿Cuál es la ventaja de tener las cuentas Aprendo en Casa? Como bien lo manifestó ya nuestro especialista Heriberto, es la posibilidad de que nosotros podamos tener ciertas restricciones, ¿no? Para los jóvenes estudiantes. Recuerden que nuestros estudiantes son muchos de ellos menores de edad y ellos deben tener ciertas limitaciones y restricciones en cuestiones de seguridad para que no tengan mayor inconveniente cuando usen sus herramientas tecnológicas. Entonces, si muchos de ustedes todavía no tienen su cuenta Aprende en Casa, no se preocupen. Las gestiones se están haciendo y cada institución educativa pública va a tener su cuenta Aprende en Casa. Para realizar los ejercicios que está demostrando, en este caso, nuestro especialista Heriberto, es importante que ustedes puedan revisar también con su cuenta de Gmail, ¿no? Una cuenta personal. Esa sería una de las principales preguntas y preocupaciones que tienen nuestros participantes, Heriberto. Y esta pregunta, tal vez, Heriberto, la puedas responder tú. Hace referencia a que, ¿qué sucede si yo no tengo una computadora? ¿Puedo trabajar desde una tablet, la hoja electrónica, o desde un celular? Sí. Como ya lo mencionó Lincoln, si no tenemos la cuenta Aprendo en Casa, que ya está por llegar a las escuelas, pueden seguir utilizando su cuenta gratuita de Gmail. También tiene las mismas opciones. Claro que siempre las cuentas corporativas nos brindan algunas facilidades. Y si no tengo el computador o la laptop, ¿no? O de repente, como les mencionaba, estoy de repente camino al colegio o haciendo alguna actividad, puedo hacerlo desde el celular, ingresando al navegador de Google, a mi cuenta de Gmail, que también está el correo electrónico en el celular, o de repente también se puede hacer a una tablet, ¿no? La diferencia es que por el tamaño o por las dimensiones del celular
de repente no se muestra la barra de acá de tareas completa, y entonces la barra de herramientas no se observa completa y hay que buscarla, ¿no? Entonces, por eso siempre se les sugiere utilizar un computador para que puedan tener todas las herramientas en el momento que uno las necesite, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. Ya hemos trabajado aquí las diferentes opciones de editar, ¿no? Hemos buscado. Podemos también, por ejemplo, acá, eliminar filas, ¿no? Las elimino, hago clic y desaparece toda la fila completa. De la misma forma podría yo eliminar columnas, o simplemente yo puedo borrar simplemente el contenido de una celda. Y si me equivoco, ya saben, siempre aquí aquí el botón deshacer y se borran los últimos cambios. Bien. No. Acá también puedo con respecto al pegado, mire, voy a sombrearlo, lo copio, clic derecho, ¿no? O desde aquí, copiar, y al momento de pegarlo, me voy aquí a pegado especial. Esto es importante cuando nosotros copiamos datos y los pegamos de repente en un formato que nos envía ya sea las autoridades del colegio o el ministerio o un documento que queremos editar, ¿no? Cuando le damos la opción solo valores, se van a pegar solamente los valores. Porque a veces, ¿qué pasa? Estos documentos tienen un formato determinado y al formato que voy a migrar tiene otro tipo de letra, otro tamaño, otro color, sombreado, qué sé yo, ¿no? El diseño que le hagan en el otro documento. Entonces, esto me va a permitir que mi copia sea solamente de los datos que yo quiero pegar o copiar, ¿no es cierto? O de repente quiero pegar solamente el formato, o sea, que respete los colores, el tipo de letra, el tamaño de letra. Y así puedo seleccionar las opciones que yo quiero para al momento de copiar mi información. A ver, vamos a trasladar todo esto. Lo voy a cortar y la voy a pegar acá en la primera fila. Y ahí la pego. ¿Ya? ¿Qué más voy a hacer? Voy a copiar esta información. La vuelvo a pegar. La sigo pegando. ¿No? Es decir, imagínense que tengo un listado del colegio, 1000, 2000, ¿no? Toda una fila de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta hoja me está presentando hasta 34 filas. Imagínense que tenga yo 100, 200 filas, y entonces tengo varios datos aquí en columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el encabezado esté permanentemente ahí y yo no me pierda los datos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es sombrear acá. Sombreo toda la fila y me voy a la opción ver y le doy esta selección que es inmovilizar. Yo puedo inmovilizar, miren, veo una fila, dos filas, ¿no? Según la opción. En este caso voy a seleccionar una sola fila. ¿Para qué? Porque cuando yo comienzo a bajar, bueno, ahí no se nota porque sigo hasta la celda número 34. Entonces, miren, comienzo a bajar el documento y los nombres van desapareciendo, pero el encabezado se mantiene. Regreso, sigo haciendo mi búsqueda y entonces el encabezado sigue manteniéndose de tal forma que yo voy a poner los encabezados aquí y no voy a tener dificultad de seguir trabajando con la data, así tenga que desplazarme filas inferiores. Ahora pasemos aquí a la opción insertar.
¿qué es lo que podré insertar? Miren, para poder hacer las inserciones, me voy a la fila correspondiente. Por ejemplo, voy a marcar acá esta fila y le doy otra vez clic insertar. Y le voy a decir que me inserte una fila hacia arriba. De repente en mi registro ha llegado un estudiante nuevo y lo quiero ubicar aquí, ¿no? Entonces al medio de mi lista, tratando de repente que sea en orden alfabético y lo puedo insertar ahí, ¿no? A ver, voy a seguir bajando, viendo opciones. Y puedo utilizar también una fila hacia abajo. Si bien es cierto, las hojas de cálculo son mayormente para hacer cálculos estadísticos, proyecciones, de repente para presentar yo mi hoja de cálculo necesito algunos otros elementos. Entonces me voy a insertar y tengo también, miren, la posibilidad de insertar gráficos, de insertar imágenes. Miren, aquí tengo las celdas que todavía no he variado su tamaño. Si lo deseo, puedo irme aquí, al extremo, arrastro hacia abajo y observen que puedo cambiar las dimensiones de mi celda. Entonces esta celda es un poco más grande ya y aquí en esta celda voy a insertar una imagen. Dice imagen en la celda. Es decir, que mi imagen solamente va a ocupar el tamaño de la celda. Me voy aquí a mi disco duro y voy a subir una imagen. Entonces, acá ya he estado haciendo unas últimas subidas, entonces ya me dirige directamente a mi carpeta imágenes, donde se encuentran las imágenes, y a ver, voy a subir esta imagen de acá. La selecciono. Está cargando. Y como pueden ver, ya está la imagen aquí. Ahora, se ve pequeña porque el espacio que es delimitado para la celda es pequeño también. Así como estoy trabajando la altura, puedo trabajar el ancho. Bien, y ya se puede notar un poco mejor la imagen, ¿no? Pero ojo, esta imagen está a tamaño de la celda, ¿ya? Ahora, si no quiero modificar mi tamaño de celda y quiero que la imagen esté por encima de los espacios que se encuentran acá, entonces voy a insertar otra vez imagen, pero ya selecciono la opción insertar imagen sobre celdas. La misma operación exploro, selecciono mi imagen y la imagen, ¿ves?, está encima de las celdas, no hay problema, y yo puedo modificar el tamaño de las mismas, ¿no? Ahora, ¿qué otras opciones tengo? No puedo insertar formularios, puedo insertar más imágenes, puedo insertar dibujos a mano alzada, gráficos, vínculos, por ejemplo. Acá tengo de repente algunas hojas de cálculo, lo puedo vincular a través de vínculo con otra página o de repente con un archivo que se encuentre alojado en mi site o en mi Classroom o de repente otro almacenamiento, ¿no? Bien. Ahora veamos las posibilidades que nos da la opción formatos. Bien. Aquí yo voy a poder editar el formato de las celdas. Por ejemplo, ¿no? Quiero que el nombre esté con negrita, o de repente quiero que los nombres, ¿no?, de acá de los estudiantes estén en letra cursiva. Si le pongo el título a mi página, puedo hacer que esté subrayada. Por ejemplo, si ustedes notan, está acá la alineación también. Puedo marcar acá la alineación. Voy acá a formato, que se encuentre, ahorita está hacia la izquierda, quiero que esté al centro. Pero solamente quiero que esté el encabezado. Y acá, la lista de estudiantes, que se alinee a la izquierda. Entonces tengo las opciones para
ir trabajando con el formato de las celdas. Vamos a suponer, tengo acá bastante información. Entonces el texto que estoy escribiendo es amplio, ¿no? Ahí se ve tranquilamente porque al costado de la celda no hay ninguna información. Pero ¿qué pasa si tengo información en la celda del costado? Termino y acá no se nota. Miren en la parte superior toda la información que hay, mientras que acá no se nota. Si quiero que esa información sea visible, marco la celda, me voy a formato y le doy aquí a ajustar texto. ¿Ya? Ajustar. Entonces ahí me va a permitir ver toda la información que se encuentra en esta celda. ¿Ven? Entonces de esa forma yo puedo ir editando mi trabajo de acuerdo a las necesidades que tengo yo para poder trabajar. ¿Ya? Seguimos trabajando con el documento y nos vamos aquí a datos. ¿Ya? Nos vamos a datos. Por ejemplo, tengo acá una lista numerosa. Ya marco acá la primera fila y quiero filtrar la información, ¿no? Tengo todo el padrón y quiero encontrar a un alumno determinado. Vamos a llenar a ver los espacios en blanco, poniendo acá a ver a José, a Lincoln, que nos está apoyando el día de hoy. A Lincoln, a José. Entonces ahora hago clic en el nombre, voy a datos y comienzo a crear un filtro. Bien. Observen que los encabezados de las celdas que he seleccionado, en la parte superior aparece esta pestañita, este triángulo. Entonces miren, hago clic en la pestañita y aparecen todos los datos, ¿no? Entonces yo de todos estos datos quiero solamente ubicar a los alumnos que se llamen José o al alumno José, ¿no? Hubiera puesto los apellidos, pero bueno. Desmarco todo y solamente digo, a ver, ahí vamos a buscar de toda esta lista al estudiante José, perdón, Lincoln, y acepto. Entonces, aparentemente desaparece toda la información, pero aquí solamente me está rescatando al alumno Lincoln. Por ejemplo, ya lo encontré a Lincoln, ahora quiero ubicar a todos los Josés de mi base de datos. Hago clic. A ver, a Julio. Ya estaba oculto, disculpen. Entonces, miren, ve todos los Julios que tengo en la lista y también a José, ¿no? De repente solamente acá selecciono. Yo acá puedo marcar cuál es la data que yo quiero mostrar. Y ahora filtrado solamente estarán los José. O en su defecto, de repente solo los estudiantes o las estudiantes que se llamen María. Entonces, no es que la data se haya perdido o se haya borrado, simplemente del total lo seleccionan, ¿no? Si yo regreso y marco toda la base de datos que tengo acá, aparecerá otra vez mi lista original. Bien, seguimos avanzando. No vamos a trabajar las opciones más importantes porque ustedes saben que nosotros estamos con un tiempo limitado y el tiempo a veces es un poco frío. Entonces ahora que he estado trabajando la opción de datos, me voy a herramientas. Por ejemplo, algo importante, sobre todo porque utilizamos formatos de texto, ¿no? A veces hacemos los informes, hacemos plantillas, y algo muy importante es la ortografía, ¿no? Que nos va a ayudar en el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nombre Lincoln no es muy común, y entonces acá me da la sugerencia, ¿no? Me dice cambiar.
Yo quiero lo cambio a la palabra que esté correctamente escrita, o también puedo omitir. Si es que está bien escrita, ustedes saben que los nombres son muy especiales, algunos le aumentamos letras, le quitamos letras, entonces, si está bien escrito le doy omitir, o en su defecto es una palabra que constantemente la uso, pero que sintácticamente no está en la Real Academia de Lengua Española, la agrego a mi diccionario, ¿no? Es lo que hago, por ejemplo, con mi nombre, ¿no? Heriberto, algunos lo escriben con H, algunos con V, ¿no? El mío es sin H y con B, ¿no? Entonces la agrego al diccionario, cosa que cuando escriba mi nombre no tendré problemas y no me va a aceptar como si fuera un error en la ortografía, ¿no? Bien, Heriberto, hay una pregunta importante. Si puedo ampliar, si estoy viendo así en pequeño bastante información, yo puedo acercarme un poco más y tal vez ampliar lo que estás mostrando. Por supuesto, Lincoln. Me voy a esta pestaña de ver y acá tengo el zoom. Lo cierto, ahorita está al 100%, o sea, es el tamaño estándar. Si ustedes son de repente o quieren ver más amplio o son corto de vista como yo, entonces le damos pues 200%, y como pueden ver la información es la misma, solo que el tamaño del escritorio que se muestra es mucho más amplio. O de repente quieren tener una visión completa de un documento que es muy grande, entonces le doy a 50% y ya puedo tener más celdas, tanto columnas como filas para poder ver. Recuerden que antes teníamos hasta la 34 y ahora prácticamente se duplica el tamaño de filas, lo mismo que el tamaño de celdas, bueno, de columnas. Ya tengo más amplitud para yo poder ver. Excelente, creo que 150% estaría muy bien para los ejercicios que vienes desarrollando. Perfecto, entonces seleccionamos 150%. Perfecto. Ahí está, se ve mucho mejor. Ya está. Ahora, otra de las opciones que tenemos es la relacionada con los complementos. Estos complementos, ya cuando hagamos un trabajo ya más avanzado, yo los voy a poder descargar de la nube y miren, tengo a mi disposición más complementos que la cuenta gratuita, porque recuerden que las cuentas de Google, ¿no?, ya me van a permitir usar algunas seguirán siendo gratuitas, de repente otros siguen siendo hay que inscribirse, descargarlas, pero ya tengo ya otras opciones más para enriquecer mis documentos, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos es aquí recurrir a las ayudas, ¿no? Acá vamos a tener también una ayuda en lo que es algunas ayudas externas que viene a ser de misma Google, ¿no?, de Google Workspace for Education, donde me van a poner ahí hojas de resumen, plantillas, algunos documentos, donde me dan muestras y plantillas para poder trabajar y de esta manera ir aprendiendo un poco más de las aplicaciones de Google. Actualizaciones también. Recuerden que para tener todas las herramientas, constantemente tengo que estar actualizando mi navegador. Entonces vamos actualizando las versiones y se van incrementando de repente más aplicaciones, o también en el transcurso del trabajo van apareciendo nuevas aplicaciones o mejorando otras. Recuerden que en el mundo informático nunca se tiene un trabajo completamente terminado, sino que esto va evolucionando según el manejo de los usuarios, según las ventajas o las fallas que se puedan producir, entonces está en constante mejora. Ahora, algo muy importante para nuestro trabajo es el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, para tener un trabajo colaborativo, yo tengo que compartir este documento. Entonces me voy a esta opción. Le voy a dar clic aquí en compartir y me sale esa ventana y me dice compartir archivos con personas y con grupos. Entonces, aquí yo puedo agregar personas para trabajar este documento. Selecciono a Lincoln, puedo seleccionar también
a otras personas, por ejemplo, acá el especialista Víctor. De repente lo quiero compartir con una profesora, ¿no? Y ojo, miren, estas dos cuentas anteriores son cuentas Aprendo en Casa, ¿no? La idea es que todos trabajemos con la cuenta Aprendo en Casa, pero de repente quiero mandar, compartir el formulario de la libreta a un padre de familia que no tiene cuenta Aprendo en Casa, entonces también voy a poder usar, ¿no? Por ejemplo, un correo de Gmail, ¿ya? Para que no le llegue correo a la Miss, voy a usar mi cuenta libre de Gmail, ¿no? Que sería Güero, entonces también me va a llegar la información. Ahora, si yo comparto esa información, tengo 3 opciones para compartir el documento, ¿no? La primera que sale por defecto es editor. ¿Qué significa la opción editor? Que la persona que reciba este enlace con este archivo va a poder editarla, es decir, tiene todas las opciones para poder hacer los cambios, ¿ya? Ahora tengo yo la opción comentarista, ¿no? Cuando le llegue el enlace a estas 3 personas, ellos van a poder hacer comentarios en mi documento, ¿no? De repente me dan sugerencias al formato que estoy trabajando, o de repente me dicen, disculpe, ¿no? Disculpe, Heriberto, pero mi nombre, mi apellido lleva hiéresis, por decir, ¿no? Que es mi caso, entonces no la has obviado, ¿no? O de repente yo comparto el documento con los padres de familia, de repente para que me envíen su DNI o algunos datos que faltan en la base de datos que yo tengo de sus hijos, ¿no? O también puedo ponerlo solamente como lector, es decir, que las personas que reciban el documento van a poder verlo y van a poder simplemente leerlo, no van a hacer cambios. En este caso, si mi trabajo es colaborativo con estas personas, le tendré que poner la opción editor. Ya, entonces todas estas personas van a poder editar, ¿no? Acá puedo poner toda una lista de personas. Y acá me da la opción a poner, a enviar un mensaje, ¿no? Para avisarles, por ejemplo, a ver, amigos, les mando el archivo. Muchas personas tenemos la costumbre de escribir con mayúscula los textos o los mensajes, ¿ya? Pero en el mundo informático, escribir con mayúscula equivale a levantar la voz, ¿no? O dar demasiado énfasis a lo que estoy comunicando. Entonces acá le pondré, pues, ¿no? Amigos, el archivo. Entonces ellos van a recibir el archivo y van a poder trabajarlo. Entonces aquí yo hago clic y les llegará esa comunicación al correo. Dice, ¿deseas compartir el contenido fuera de la organización? ¿Por qué me hace esta pregunta? Le voy a poner compartir igualmente. Porque de las personas que he compartido, eriagüero@gmail.com no pertenece a las cuentas Aprendo en Casa, ¿ya? Ese es el detalle, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero compartir esto, pero acá hay una segunda opción que dice obtener el vínculo, ¿no? A veces, por ejemplo, estamos trabajando y yo puedo compartir este vínculo de repente al WhatsApp del grupo de mis estudiantes o al grupo de Telegram que tengo en el trabajo. Y aquí me dice, por ejemplo, ¿ve? Yo puedo tener la opción restringido, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si quiero que sea restringido, si quiero que solamente se envíe a los integrantes de las cuentas del Ministerio de Educación, las cuentas Aprendo en Casa, o de repente, si es una red social, cualquier persona que tenga este vínculo va a poder abrirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí le doy a que cualquier persona pueda obtener el vínculo, y como todas las personas pueden obtener el vínculo, pues les doy la opción editor. Entonces ya se edita, verifico que se han hecho los cambios, cualquier persona que tenga el vínculo, que tenga la posibilidad de ser editor, copio el vínculo, ya está copiado en la memoria, y le doy listo. Y este vínculo ya lo puedo enviar a su cuenta por WhatsApp, puedo crear un correo electrónico y les envío el vínculo, o de repente compartir por otro medio, ¿no? Bien. Miren, como pueden ver, ya mis compañeros han recibido el correo y aquí aparece ya, ¿ver? Lincoln ya está en línea.
y así, ¿no? Si yo mando el vínculo, de repente ya está editando el trabajo, ¿ves? Por ejemplo, ya está poniendo al día las edades de sus estudiantes y entonces así se puede avanzar el trabajo, ¿no? De repente las estadísticas, ahora que estamos trabajando mucho con estadísticas, de acerca de los mapas de calor, los rendimientos, el diagnóstico de los resultados de las pruebas, todos esos documentos yo voy a poder editarlos así en forma colaborativa y ya no es necesario que yo tenga que viajar a las escuelas, ¿no? Para hacer un trabajo personalmente, ¿no? Sino trabajar acá en la nube en tiempo real o de repente en un horario asincrónico, es decir, que yo comienzo a editar el trabajo, de repente tengo que salir y mis compañeros siguen trabajando acá, ¿no? Bien, estas serían las principales herramientas que tiene la hoja de cálculo, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, acá aparece el nombre de Lincoln, ¿no? Si yo accedo a mi cuenta de Eri Agüero Gmail, como no es una cuenta Aprendo en Casa, simplemente aparecerá un enlace y no aparecerá mi nombre porque no estoy en la base de datos de los correos del Ministerio de Educación. Siempre se recomienda utilizar los correos Aprendo en Casa porque son correos seguros de los que pertenecen al Ministerio de Educación, ya sea como docentes o como estudiantes, ¿no? Esta cuenta los va a acompañar a nosotros los maestros hasta el día que nos toque ya jubilarnos, después de una larga experiencia con nuestros estudiantes, ¿no? De cumplir nuestros años de servicio, o con los estudiantes cuando hasta que alcancen su quinto de secundaria, cuando salgan de la escuela ya, bueno, sus cuentas Aprendo en Casa dejarán de estar activas, ¿no? Y si se cambian de colegio, se cambian de departamento, región, estas cuentas Aprendo en Casa siguen siendo útiles en la nueva institución educativa a la que se trasladen. Puedo yo abrir documentos también. Miren, voy a abrir un documento. Por ejemplo, acá un documento de los muchos que utilizamos, que es análisis de los progresos de los estudiantes. Entonces aquí, miren, tengo, por ejemplo, de una sección, ¿no es cierto?, de la evaluación diagnóstica. Y entonces puedo llenarlo. Yo, por ejemplo, voy llenando de mi sección y los otros colegas de la sección van editando también la información. ¿No? Acá tengo datos, por ejemplo, ¿no?, creando pestañas en toda la información. Y las personas que tengan el enlace pues van a poder editar, ¿no?, esta información. En las diferentes páginas del libro y tendré así la información al alcance y de manera remota, ¿no? Aquí también, por ejemplo, tengo una sola página y para aumentar una página hago clic aquí y ya tengo otra hoja, ¿no? Otra hoja para poder seguir llenando información. Bien, esto sería una presentación de nuestra hoja de cálculo. ¿Algún comentario que me quisieras compartir, Lincoln? Sí, Heriberto, es algo muy importante. Si tengo una hoja de cálculo, esta la puedo descargar y tener tal vez en respaldo en una memoria USB o tal vez resguardarlo si es que no voy a tener una conexión a Internet, porque Sí. Si bien sabemos nuestra realidad, no siempre tenemos una conexión a Internet permanente y la preocupación de muchos maestros es, uno, la compatibilidad con las hojas electrónicas de Microsoft Excel, y otra es la parte de que si yo trabajo un documento aquí con la herramienta que estás presentando, que es en este caso hojas de cálculo de Google, puedo descargar también esa hoja electrónica. A ver, ayúdanos un poco con ello. Bien, entonces acá regreso a mi página anterior y entonces quiero guardarla, ¿no es cierto?, tener un respaldo en el disco duro. Y entonces hago clic acá en archivo y voy a crear una copia. O también puedo, miren, puedo mandarla, la puedo descargar y acá tengo varios formatos, como ya bien lo mencionabas, Lincoln, ¿no? En Excel, en formato ODS, o sea, de
de algunas, de algunas hojas de cálculo en entorno Linux. Puede ser como un PDF también, ¿no? Ustedes saben que cuando uno manda los archivos en formato PDF, ya son archivos que no se puede editar con facilidad, ¿no? Entonces, para evitar que hagan cambios, yo lo mando como PDF, ¿no? Y tengo acá algunos formatos más, de repente que me pueden servir. O también tengo la opción a enviarlo directamente a través de un correo electrónico, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a hacer la descarga de mi documento, acá en el formato Excel, y observen aquí en la parte inferior, ya se está descargando mi archivo. Terminó la descarga. Voy aquí a buscar la ubicación del archivo. Acá está, ahí se muestra en carpeta. Acá tengo ya el archivo. Y este archivo lo puedo copiar o cortar, ya sea de repente, o tal vez de repente hago clic acá, ¿no? Clic derecho, y lo envío a mi, o en este caso no tengo USB, pero lo llevo a mi disco duro externo, ¿no? Está enviándose y ya está, ¿no? Ya tendré mi copia de respaldo en el disco duro externo. Ahora, también acá tengo el documento y ya tengo acá la opción de permitir acceso sin conexión. Como les indicaba, ¿no? Vamos a suponer, actualmente tenemos a veces la línea de internet inestable, entonces estoy avanzando mi trabajo y, uy, se fue el internet, ¿no? Entonces yo le doy acá al archivo, habilitar el acceso sin conexión, ¿no? Entonces yo voy a trabajar acá en mi documento, guardo las opciones, y cuando se restablezca la señal de internet, se actualizarán los datos en la nube y Lincoln, con el cual estoy trabajando y compartiendo el trabajo, también sus cambios que he editado, lo podremos ver y así sabremos y tendremos los documentos actualizados en tiempo real, ¿no? Bien, Lincoln. Entonces, ¿ya podemos pasar a presentaciones? Creo que sí, Heriberto, ha sido muy clara la explicación en cuanto a hoja electrónica. En este caso, las hojas de cálculo de Google, hemos visto que tiene un gran potencial. Es muy similar a las hojas de cálculo que estamos acostumbrados a utilizar, pero aquí la característica que has demostrado y lo importante es que estás trabajando conectado a Internet y la capacidad de este espacio colaborativo, ¿no? La capacidad que tienes en esta hoja electrónica de poder compartir con muchas personas para que puedan interactuar y complementar la información que vas construyendo allí. Y como bien pusiste el ejemplo, podemos tener a un padre de familia también allí con el acceso de solamente lectura, ¿no? Eso está muy bien, porque en algunos casos van a tener que acceder a cierta cantidad y calidad de información que se vaya preparando colaborativamente. Muchas gracias, Heriberto. Yo creo que podemos dar pase ahora a la parte de la presentación de diapositivas. Yo creo que también nos vas a mostrar allí algunos elementos y características que son muy importantes. Vamos con ello. Gracias, Lincoln. Entonces ahora tenemos aquí a las presentaciones. En nuestro trabajo las presentaciones son importantes, ¿no? Porque me van a permitir dinamizar, poder explicar, poder ahondar, ¿no? O poder trabajar con mis estudiantes de tal modo que ellos recopilen información y puedan organizar esta información en una presentación atractiva, visual, como son las presentaciones, ¿no? Las presentaciones es un aplicativo de Google que permite crear y editar una presentación de diapositivas, ¿no? Nos acompañan hace muchos años las diapositivas y hasta la actualidad siguen siendo importantes para el trabajo docente. Esto puede ser directamente de tu computadora sin necesidad de un software o programa específico, ¿no? Vuelvo a destacar que yo solamente necesito mi sistema operativo, ya sea Linux o Microsoft, ¿no? Nuestro amigo Windows en nuestras PCs, y en el celular pues utilizaremos Android, ¿no? O de repente otro sistema operativo, y simplemente con un navegador de Google yo puedo trabajar estas opciones, ¿no?
La ventaja de trabajar en la nube en Internet es que podemos trabajar con varias personas al mismo tiempo y en un mismo archivo, ya que todos los cambios se guardarán automáticamente. ¿Ya? Y algo muy importante, ¿no? Al crear presentaciones, recordar que las aplicaciones están aquí, en este icono, ¿no? Los famosos 9 puntos, donde están las aplicaciones de Google, ¿no? Y Google ha cambiado un poco la forma de presentarlo con sus colores y tendremos que reconocer el símbolo, ¿no? Más común que tendremos ahí para poder trabajar. Bien. Entonces nos vamos a nuestra página, a nuestro navegador, pues, ¿no? Listo. Y vamos a ingresar a nuestro aplicativo presentación. Entonces, desde mi navegador, ya sabe, hago clic y me voy aquí a presentaciones. Selecciono y ya estoy dentro de presentaciones. También puedo ir al Drive. Y si estoy dentro de mi disco duro virtual, acá en mi Drive puedo seleccionar alguna presentación que tenga, o de lo contrario, puedo crear una nueva. Y así de esa manera puedo trabajar, ¿no? Puedo subir archivos también de presentaciones a mi Drive, lo cual me va a permitir tener estos documentos a mano para poder trabajar, ¿no? Bien. Entonces, la pantalla de presentación de este aplicativo, tengo aquí, por ejemplo, la primera opción, que son presentaciones en blanco. ¿Ya? Aquí tengo algunas plantillas que puedo utilizar, miren, para álbum de fotos, para proyectos, para tarjetas mnemotécnicas, ¿no? Para hacer una especie de Padlet con las ideas principales de repente que voy trabajando en mis experiencias de aprendizaje, algunas otras plantillas para hacer excursiones, qué sé yo. Y en la parte inferior tengo ya las últimas aplicaciones que he estado utilizando, ¿ya? Las últimas presentaciones que he estado trabajando, y las puedo tener en este formato de presentación, o seleccionando aquí, lo puedo también tener en vista en lista, es decir, organizada, organizada en forma alfabética, ¿no? Y la inteligencia de Google lo va clasificando, ¿no? Por el día en que ha sido trabajada. Y esto va a ser muy importante porque, bueno, ahorita como es una cuenta nueva, no tengo muchos documentos, pero si ustedes vieran mi cuenta de Gmail, ya las 15 gigas que me proporciona de forma gratuita ya están llenas, ¿no? A veces tenemos que comprar más almacenamiento para poder tener todos los archivos, las evidencias, los videos, las presentaciones, las directivas, los manuales de los cursos que a veces vamos llevando, ya sea por Perú Educa o actualmente hay muchos docentes, muchas personas que van haciendo cursos, entonces yo voy descargando las diapositivas, descargando los PDFs, los videos explicativos, los tutoriales, ¿no? Entonces, todo eso va llenando espacio en mi disco duro, ¿no? Con una cuenta gratuita, solo tengo 15 gigabytes. Con una cuenta corporativa, como es la de Aprendo en Casa, manejamos más de 1 terabyte. 1 terabyte es un espacio suficiente para guardar sus evidencias. Imagínense que yo tenga aproximadamente 55 USBs de 20 gigas de capacidad y los tengo llenos. Eso es aproximadamente el tamaño de información que se puede guardar en 1 terabyte. Y eso y hasta más nos brinda actualmente Google. Así es que, como les vuelvo a repetir, no va a haber problema de almacenamiento de información. Continuamos. Entonces hago clic en nuevo y aparece ya la primera diapositiva, ¿no? La primera presentación.
Miren, tengo acá mi entorno, acá mi área de trabajo, donde voy a agregar los títulos, las imágenes, los audios, todo lo que yo quiera ponerle a mi presentación, ¿no? La barra de herramientas también es bastante similar a la de la aplicación de escritorio. Y aquí a la derecha tengo plantillas que puedo usar, ¿no? Como es la presentación, la portada de mi plantilla, de repente selecciono esta. De repente me gusta esta. No, son sugerencias que nos da Google para poder trabajar los documentos, ¿no? Bien, y aquí voy a poner práctica número 3, ¿no? Ahí no se olvide, algo muy importante, el nombre del archivo, ¿ya? Si no sale sin título, y cuando creo un documento nuevo también sin título, y podría escribirse encima y perdemos la información, ¿no? Entonces simplemente, miren, hice clic y el nombre que estaba acá resaltado ya se convierte en el nombre de mi archivo, ¿no? Ya tengo ya mi primera diapositiva, acá el título, acá el subtítulo, le puedo poner el nombre del autor, le puedo poner el nombre del curso, todo lo que yo estime conveniente para que tener mi diapositiva. Bien. Comienzo acá y de igual forma a configurar mi página. Por ejemplo, acá en la configuración me muestra el tamaño, ¿no? La vista panorámica 16:9. Esta configuración corresponde a la pantalla mayormente de los LCD modernos, ¿no? De los nuevos, los últimos monitores, donde es alargado, ¿no? O de repente esa presentación yo la puedo llevar inclusive a un televisor, pero que no va a ser práctico si yo quiero trabajar, por ejemplo, de mis hojas, ¿no? Que es A4. Entonces las A4, voy a seleccionar ya la configuración de página 4:3, ¿no? Y esto es ya miren, el tamaño de mi presentación va a ser el formato que se adecua a una hoja, ¿no? De A4 para poder trabajarla. Entonces, si yo de repente quiero mandarlo como un documento para que los estudiantes lo lean y lo puedan manejar, o de repente hasta imprimir, utilizar este formato. Pero si yo quiero presentarlo con la ayuda de un proyector o televisor o cualquier otro medio, utilizo la panorámica, ¿no? Para aprovechar al máximo el tamaño del espacio que tengo en el escritorio. Bien. Seguimos por acá. Más opciones. Vamos a ir acá a nuevo. En nuevo, miren, puedo crear una nueva diapositiva, ¿no? Desde una plantilla o desde un documento nuevo, ¿no? Y también me da otras opciones de hoja de cálculo. También podría abrir, miren, clic en abrir y me lleva aquí a mi unidad de Drive. Y, por ejemplo, puedo abrir esta diapositiva que tengo almacenada en mi disco duro, ¿no? Acá es un videíto. Ya, y acá le doy abrir con presentaciones de Google. Y como pueden ver, ya puedo editar yo la diapositiva que he abierto, ¿no? Entonces, no solamente voy a crear nuevas diapositivas, sino las que tengo también las puedo editar, las puedo mejorar, las puedo actualizar. Y estas diapositivas lo subo a mi Drive, entonces estará al alcance de cualquier persona con la cual yo comparta esa diapositiva. ¿Okay? Regresamos a la anterior. Listo. ¿No? También tengo la opción de descargar.
como lo mismo que en hoja de cálculo, el formato de PowerPoint, para Linux, como PDF, simplemente el texto, si quiero rescatar los guiones nada más, lo puedo guardar como JPG, o sea, como imagen, para que no se distorsione o no, los estudiantes no cambien el título o no lo muevan, para que no se distorsione cuando pasamos de una máquina de diferente resolución o de repente yo lo trabajo para entorno Microsoft Office y quien lo abre desde Linux, entonces a veces los cuadros, los tamaños se mueven, ¿no? Entonces si lo guardo como PDF o como imagen, entonces no se va a mover, ¿no? Porque es una captura de la pantalla al momento de que estoy haciendo mi diapositiva. Inclusive puedo ver el historial de versiones. Si es un trabajo colaborativo, entonces ahí me saldrá, ¿no? Cómo estaba la diapositiva el día lunes, cómo se modificó el día martes, y así sucesivamente. Y también en el caso de que ya no quiera esa diapositiva, la haya cambiado o ya esté desactualizada, la puedo enviar a la papelera de reciclaje, ¿no? Y así ya tendré más espacio en mi disco duro de la nube o de repente de la computadora si lo he descargado este archivo. Bien, continuamos y nos vamos acá a la opción editar. Bien, voy a crear una nueva diapositiva, clic derecho, ahí me da la opción de una nueva diapositiva. Miren, ya tengo, como he seleccionado esta plantilla, ya automáticamente me sugiere esta plantilla para la siguiente diapositiva. Ahora, si yo quiero duplicar, por ejemplo, quiero seguir manteniendo el formato, le doy acá a duplicar la diapositiva y la que cree será idénticamente igual a la primera, pues, ¿no? Y si ya no quiero esa diapositiva porque está repetida o hay un error en ella, simplemente la puedo eliminar, ¿no? Acá está la opción borrar y ya no la tengo. Y si me equivoqué al borrar, simplemente deshacer el último cambio y aparece. Pero como no quiero borrar, no quiero que permanezca, listo, regreso ahí. Bien, entonces seguimos avanzando. Ya. Ahora acá en editar puedo cortar la diapositiva o las diapositivas que yo señale, ¿no? Las marco, editar, puedo copiar, la copio, me voy al final, hago clic derecho y le pego la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, copio ese texto, lo quiero pasar a esta diapositiva, y aquí le doy clic derecho y lo puedo pegar. En este caso no se nota porque el fondo es blanco, ¿no? Entonces regreso otra vez. Me voy aquí a la diapositiva, copio el texto. ¿Ah? Copiado, ¿no? Puede ser con el teclado o con el... Me voy a diapositiva en blanco, editar, y lo pego sin formato para que... Ven aquí, el formato por defecto es en un tamaño estándar y con el color de tinta negra, ¿no? Y acá ya le puedo poner la letra que yo quiera, ¿no? Edito, ¿no? Lo puedo poner, miren, me marco toda la celda, lo puedo poner en negrita, ¿no? Recuerden siempre sombrear, inclinar si quiero letra cursiva, ¿no? Subrayando el título, o de repente cambiar toda la gama de colores que tenemos, pues, para hacer nuestra diapositiva, ¿no? También en la ventana, ¿no? Puedo ver también, ¿se acuerdan? Vamos a sombrear las 3 diapositivas, ¿no? Las copio, copiar, luego clic derecho, pegar,
Ya no tengo solamente 3, tengo 6, ahora tengo 9, y entonces quiero ver las diapositivas y lo pongo en vista de cuadrícula. O sea, ahí puedo ver mis 9 diapositivas, ¿no? En este caso son iguales porque he copiado las diapositivas, pero ya cuando ustedes trabajen, ya cada diapositiva será diferente, ¿no? Entonces ahí puedo ver todas las diapositivas, ¿no? En filas de 3, según el zoom de la configuración que le ponga, ¿no? De pantalla completa. Selección Escape para regresar, ya está. O también el creador de temas, ¿no? Es decir, que está así en forma vertical para yo poder ir saltando de diapositiva en diapositiva según la necesidad que tenga de editar o incrementar algunos detalles. A ver, regresamos a esta diapositiva y voy a comenzar a insertar. ¿Qué es lo que se va a poder insertar en mi diapositiva? Miren, lo clásico, ¿no? Imágenes, que puede ser desde la computadora. Selecciono la imagen que quiero insertar. Ahí está. ¿Qué más puedo insertar? Un cuadro de texto, ¿no es cierto? Acá un cuadrito de texto de repente explicativo. Ruiseñor. ¿No? Y yo lo puedo trasladar fácilmente, ¿no? Ahí también le puedo dar la alineación. O podría cambiarle el tamaño y el color de letra, ¿no? De acuerdo a mis necesidades. ¿Qué más puedo insertar? Un audio. ¿No? Acá tengo un audio que tengo en el Drive. Y cuando se inserte el audio aparecerá pues como un icono, ¿no? En este caso de musical. ¿Qué más puedo insertar? Videos, ¿no? Si yo pongo la dirección de YouTube, me va a mandar el enlace, ¿no? Para poder subir el video. Mediante la dirección, de repente tengo la dirección para subir el video, o también puedo hacerlo desde el Drive, ¿no? Ya de los archivos que se van acumulando con el constante trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Los maestros, ¿no? Acá tengo mi acuario y ya está. Ya se está editando, ¿no? Está aceptando el formato para poder reproducirse. Bien, ahora puedo trabajar el formato también, ¿no? Recuerden siempre marcar lo que yo quiero editar. Por ejemplo, acá, formato, ¿no? Puedo cambiar el texto, ¿no? Las mismas opciones que les estaba mencionando. Puedo modificar aquí el tamaño, aumentar el tamaño de la fuente, se va haciendo más grande. No se olviden siempre sombrear. ¿No? Puedo aplicar sangría, o sea, acá ya no quiero que esté al medio, sino justificado, o sea, ¿no? Este es otro título, al centro, y ya está. Y así puedo ir cambiando el formato, ya sea de los títulos o los textos que yo pueda comenzar a agregar acá, ¿no? Seguimos.
Puedo también tener las opciones de borrar el formato, siempre marcando lo que quiero editar. Puedo ir a los bordes, de repente lo quiero poner a que tenga un borde, y acá selecciono color de borde, a ver, un azulito. Acá arriba también puedo cambiar el color del borde, y lo cambio a verde, ya está en verde, y aquí puedo jugar con el ancho de la línea del borde. Son las opciones que tenemos en un navegador, en una aplicación de escritorio. Ahora vayamos a las diapositivas, lo que hemos estado haciendo, ¿no? Tengo la opción, me voy al final, aquí, ¿no? Y acá en diapositiva puedo aumentar una diapositiva, lo puedo hacer con el control M o con el clic derecho, puedo duplicar las diapositivas que ya hemos visto, puedo borrar una diapositiva, por ejemplo, esta ya no la quiero, la marco y me voy acá a diapositivas, le doy borrar y ya no está esa diapositiva, ¿ve? Puedo arrastrar las diapositivas para ponerlas en el lugar que yo considero está mejor para mi presentación. Acá está su título y ahí sus imágenes, ¿no? Puedo cambiar los fondos también. Aquí puedo seleccionar una imagen de un fondo predeterminado o que un fondo que yo quiera ponerle a la diapositiva, o puedo agregar temas también. Esta, por ejemplo, quiero de fondo. Bueno, en este caso, en mi Google Drive. Un fondo de diapositivas. Vamos de repente a ver este fondo de aquí. Y le doy la opción insertar. Pues. Listo. Y miren, ya la diapositiva tiene como fondo. A ver. Clico. Ya está. Y aquí le quito, por ejemplo, el video que está encima. ¿No? Como les mencionaba, las fotos yo las puedo cambiar de tamaño. ¿Ya? Y siempre que use, colegas, por favor, que sean fotos de alta resolución. Porque, ¿qué pasa? Miren, si yo utilizo fotografías, a ver acá, fotografías de baja resolución o diapositivas con imágenes de baja resolución, cuando yo presente mi diapositiva, voy a tener problemas de que las imágenes, miren, por ejemplo acá, ya se ve borroso. Entonces, si yo lo quiero poner esta imagen de fondo, miren, la arrastro. Al aumentar las dimensiones de la diapositiva, se hace mucho más evidente que esté borroso y de repente no da muy buena presentación al momento de exponer un trabajo. En cambio, miren esta. Quita este borde de acá. No, aquí ya se puede notar, inclusive acá es el borde de esto. Y aquí, miren, le doy iniciar la presentación y ya se carga. Como pueden notar, esta imagen tiene buena resolución y entonces no se observan borrones, salvo los aquí, pero es el detalle del diseñador, ¿no? Que ha querido representar, resaltar un poco la imagen de todo esto. Mi tecla Escape y regreso a la función para editar. ¿Qué más tenemos? Y para el orden de las diapositivas, herramientas también, esta clásica corrector ortográfico, ¿ve? Por ejemplo, está acá la opción de subrayar errores, lo cual me va a ayudar bastante, cosa que cuando me equivoque al redactar,
Miren, también tengo acá dictar notas por voz, ¿no? La voy a seleccionar y cuando permito a mi micrófono poder redactar o poder capturar el sonido, aquí miren, hago clic en el micrófono. Y saludos, estimados docentes. Y a continuación voy a explicarles algunas herramientas que trae esta presentación de diapositivas de Google. Cierro, y si ustedes han notado en la parte inferior, todo el texto que yo he hablado se ha copiado, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo insertar aquí como un cuadro de texto. Busco aquel espacio, por ejemplo, toda esta parte inferior. Y ahí fácilmente puedo copiar el texto que he estado aquí para que se note. Le cambiaré el color, ¿no? Le puedo aumentar el tamaño de letra. Pajarito se quedó por acá. Y así ya no tengo que estar digitando. Puedo simplemente hacer un dictado y la herramienta de presentaciones va a registrar lo que yo estoy dictando, ¿no? Tengo acá los complementos, también al igual que las hojas de Excel. Más complementos para buscando plantillas, buscando algunos recursos que yo pueda incluir en mis presentaciones para hacerlas mucho más dinámicas. Las ayudas, que son importantes, ¿no? Cuando yo desconozco un tema. Las últimas modificaciones que se han hecho a mi diapositiva. Miren, acá está. Esto es importante cuando trabajamos en un documento colaborativo. Acá está bien, comencé a las 10:02, pero a las 10:23 ya tenía otra versión, ¿no? Y tenemos importantísimo acá la opción compartir, donde ustedes ya saben, puedo compartir con miembros del Ministerio de Educación o con miembros que son de las cuentas libres de Gmail, ¿no? O otra cuenta de correo. Pero de preferencia que sea del entorno de Gmail para que ellos puedan también tener las opciones de editar, ¿no? Los diferentes permisos, ya sea de editor, lector o comentarista, el mensaje que le va a llegar a la persona que yo comparte el enlace. Un mensaje corto. Ya está editor, al Lincoln, el título del texto y le envío. Acá me pregunta si quiero enviar a alguien fuera de la organización. Claro, ¿no? Porque enviar este contacto que no está en las cuentas Aprendo en Casa. Y si alguien necesita acceso a los 2 archivos multimedia en el Drive, ¿no? Yo lo voy a compartir con una persona, dice, ya, acá con permiso de editor para que pueda trabajar. Voy a activar el uso compartido de vínculos. Puedo no compartirlo, pero como a mí me interesa trabajar con mi compañero, entonces le doy compartir. Bien, entonces vamos a ver que de un momento a otro va a aparecer mi compañero acá, haciendo ya las modificaciones en mi documento, ¿no? Y esas modificaciones aparecerán aquí, pues en el lado izquierdo. No, imagínense que ustedes están explicando la clase y, por ejemplo, dicen, a ver, estudiantes, vamos a hacer las partes de la planta, ¿no?
Entonces le dice, a ver, Juan, tú te vas a encargar de la hoja, tú lo vas a hacer en la diapositiva 5, María, tú vas a trabajar la diapositiva 7, la parte de la flor, Federico, tú vas a hacer la diapositiva 8, las partes de la raíz, y todo el mundo a las 10:45 me envía su diapositiva, ¿no? O lo actualiza la diapositiva. Y entonces no solamente estoy explicando la clase, sino que los chicos no están de forma pasiva, sino que están interactuando en el documento y a la par de que yo voy desarrollando mi actividad, ellos van a ir presentando sus evidencias o se van a involucrar mucho mejor en el desarrollo de la actividad, lo cual va a reforzar pues, su aprendizaje. Y cuando ya esté acabado todo el trabajo, ya inicio acá en este botón, iniciar presentación, y ya tendré mi presentación. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, os puedo hacer ya el vídeo. La primera aclaración que quiero hacer, que muchos han dicho, bueno, pero ¿cómo que tienes...? Bien, se van presentando las diapositivas, ¿no? Una tras otra. Y ya puedo hacer mi trabajo tranquilamente. Bien, entonces ahora pasaríamos a otra herramienta. Apareció Lincoln. Muy bien, Lincoln, gracias. ¿Ven? Ahí aparece su nombre. Como les repito, si yo ingreso con mi cuenta Eri Agüero, que es de Gmail, pero que no es de Aprendo en Casa, aparecerá acá simplemente un icono con un nombre invitado, mayormente la inteligencia artificial de Google, le dé el nombre de algún animalito, de alguna mascota, ¿no? Para hacerlo un poco dinámico y entretenido, ¿no? Y nos da unos logos, ¿no? Bien, entonces ya Lincoln va a comenzar probablemente a editar, hacer los cambios, hacer las correcciones que quiera conveniente, porque tiene todo el permiso de editor, ¿no? Permiso que yo le he brindado para así poder trabajar este documento y ya posteriormente presentarlo, ya sea a los estudiantes o de repente para sustentar algún proyecto. Continuamos entonces con el siguiente tema, que son los formularios, ¿no? Entonces, los formularios se han convertido en una ayuda fundamental para el trabajo docente, ¿no? En el trabajo virtual. Más de uno de nosotros habremos accedido a un formulario, por ejemplo, para inscribirnos a los cursos, ya sea de Perú Educa o de otras empresas, de otros capacitadores, y entonces donde nos solicitan nuestros datos, los ingresamos y esos datos se llenan inmediatamente y se guardan en una base de datos. Entonces, por ejemplo, cuando los primeros días que teníamos que repartir los alimentos de Qualiwarma, de repente poder registrar los DNIs o los datos, las direcciones, o de repente se les pedía a los papás que actualicen sus datos, porque a veces al momento de la matrícula ponían un número de teléfono o ponían un correo electrónico que de repente ya no lo usaban o se habían olvidado la contraseña y ya no lo abría. Entonces queríamos datos actualizados, entonces recurríamos a los formularios, que son documentos que yo puedo fácilmente compartir, ya sea a través de la presentación, a través de las redes sociales, a través de correos, y que me va a permitir vincular esos datos que yo estoy registrando a una base de datos y poder utilizarlos posteriormente. Lincoln, ¿usas formularios en tu trabajo ahora virtual? Así es, Heriberto, por supuesto. Y el uso de formularios no solamente es habitual, yo diría que creo que es una necesidad ya permanente. El hecho de querer registrar información a cada instante, en cada actividad que realizamos, creo que ya la dejamos de hacer en papel. Es mucho más fácil, más ágil e inclusive la información que vayamos registrando es mucha más
rápida de poder gestionarla cuando trabajamos con formularios, ¿no? Compartir un formulario es muy sencillo cuando se comparte la dirección. Yo creo que tú nos estás mostrando ahora esta herramienta por su potencial y las características que tiene la misma para poder nosotros recolectar información, que es lo más importante. Y recordemos que formularios también lo podemos trabajar directamente en línea, y aquellas personas que deban registrar la información en el formulario lo pueden hacer de forma muy ágil desde un celular o desde un equipo de cómputo. Yo creo que estamos por buen camino en la parte de formularios, y yo creo que el potencial de esta herramienta es bueno que lo detalles y lo compartas ahora, Heriberto. Ok, Lico, muy bien, ¿no? Entonces, como estamos viendo, ahí dice que con formularios de Google podemos crear, analizar encuestas desde el computador sin tener que usar ningún software especial, ¿no? Vuelvo a hacerles recordar que todas estas herramientas de Google y las herramientas que posteriormente seguiremos desarrollando, solamente necesito el sistema operativo y un navegador y su conexión a internet. No es necesario instalarlas, y las tenemos para poder sacarles el máximo provecho en el trabajo ahora, ¿no? Y lo importante es que podemos ver los resultados al instante, ¿no? Por ejemplo, las famosas asistencias que ustedes nos solicitan siempre. Entonces, ustedes se ponen su asistencia, llenan sus datos, inmediatamente la base de datos registra los datos del participante, registra la hora que se hizo el llenado de esa información, y entonces en tiempo real ustedes van poniendo su asistencia y van apareciendo las celdas en la hoja de respuesta, ¿no? Y también no solamente te va a registrar datos, sino que de repente también se puede convertir en una herramienta útil para hacer encuestas, o a veces los maestros la utilizamos para crear prácticas calificadas o exámenes, ¿no? Bien, y algo muy importante, ¿no?, de estas herramientas, que yo las puedo compartir ya sea con otro usuario o con mis estudiantes, para que ellos a su vez puedan estar trabajando en forma virtual en esta nueva normalidad. Bien, entonces voy a crear formularios. Ya saben, me voy a mi navegador y mis herramientas, bueno, mis aplicaciones de Google. Y ahí voy a reconocer el icono, que es el color morado, ¿no? Ahora, en las cuentas Aprendo en Casa, la posición de los iconos no se puede mover, no es fija, ¿ya? Porque a veces en las cuentas libres yo podía arrastrar y colocar acá, que son las aplicaciones que más uso, ¿no? Pero aquí no, tienes tu lugar ahí diseñado, y es fácil ubicarlo también, ¿no? De la misma forma, desde mi Drive, a ver, acá tengo una página de Drive, perdón, me confundí, ahí estamos, el Drive. Acá algunos formularios que ya estaba trabajando, ya se va llenando mi base de datos, ya se va más bonita, ya se nota que es una máquina de trabajo, y aquí le agrego nuevo y creo un formulario. Bien, cuando se crea el formulario nuevo, lo primero que aparece es esta presentación. ¿Bien? No se olviden el título, que lo puedo crear desde acá o desde acá. ¿Ya? Acá vamos a hacer, por ejemplo, una práctica. Una práctica, y ven, automáticamente, sin digitarlo, ya se actualiza. Luego le haré una pequeña descripción. Colaborativa. ¿Listo? Y ya puedo tener la primera pregunta. Por ejemplo, acá la primera pregunta, como yo quiero saber quién va a enviar esta práctica, observen aquí, en la parte superior, aparecen opciones, ¿no? Entonces pongo acá
que registren sus apellidos y nombres. Apellidos y nombres. Ya está. Y entonces eso será a través de una respuesta breve. Acá ellos van a responder la respuesta en forma breve y ya está. Ya tengo mi primera pregunta. Como yo deseo más información, entonces para la siguiente haré clic aquí y ya tendré otro tipo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, acá me sugiere la opción múltiple. Yo aquí puedo acceder a diferentes tipos de preguntas y hemos usado la respuesta breve. De repente, para que fundamente algo, le puedo pedir que responda en forma de párrafo, pero ahora yo quiero utilizar la opción múltiple. Y acá le pregunto, o acá le digo, grado, ¿no? ¿En qué grado está ese estudiante? Para poder registrarlo, ¿no? En mi registro. ¿No? Y acá le pondré, por ejemplo, texto. Acá hago clic, agrego quinto. Sigo haciendo todos los que necesito. Cuarto. Y hasta tercero, ¿no? Entonces ahí tengo ya la opción múltiple. Acá, por ejemplo, si deseo agregar otra pregunta más, voy al signo agregar pregunta. O también, en todo caso, puedo ir acá a la opción copiar y inmediatamente me hará una copia exacta del último documento, ¿no? De la última pregunta. Entonces acá ya no quiero grado, quiero sección. Y aquí ya pues cambiaré, pues, ¿no? Por A, B, C, D. ¿No? De repente mi colegio no es tan grande y solamente tiene A y B, entonces acá le hago clic, la X borra y ya se queda con esas dos opciones nada más. Ahora, por ejemplo, si yo quiero que todos me envíen sus datos y quiero que se registre su nombre, porque de repente me envían los archivos si está anónimo, aquí lo convierto a pregunta obligatoria. Entonces, esta pregunta, así ellos quieran pasarse a la siguiente, no van a poder porque es obligatoria. Lo mismo puedo hacer con todas las preguntas que tengo aquí en mi formulario. Ya voy a crear una nueva pregunta. Y acá tengo múltiples opciones, miren. Tengo acá, como les decía, la respuesta breve, respuesta de párrafo que van a ser para textos más grandes, casillas de verificación, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo editar esta pregunta y ya no como opción múltiple, sino como casilla de verificación. Entonces ya el estudiante no va a seleccionar el bloque, sino va a dar check aquí a la opción que le estoy mostrando, ¿no? Y esto es útil cuando tengo, por ejemplo, una pregunta que puede tener más de dos respuestas. Entonces ellos van a seleccionar, van a discriminar cuál de todas es la respuesta correcta y pueden marcar una o más opciones, ¿no? Por ejemplo, como encabezado para niños pequeños, yo puedo utilizar aquí no solo letras, sino también imágenes, ¿no? Por ejemplo, la imagen de este ruiseñor, la inserto. Y acá le digo, ¿no? ¿Qué tipo de animal observas? Disculpen la mayúscula.
Ahí está. Y siempre nuestro amigo el corrector ortográfico nos ayuda, ¿no? Y entonces acá ellos van a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, una ave. Es fácil de editar, mírenme, un mamífero. Un reptil. Y así sucesivamente. ¿Ya? Yo puedo, casillas de verificación, puedo hacer listas desplegables, puedo subir archivos también, ¿no? Cuando queremos subir las evidencias, van a ver en los workshops, yo utilizo esta opción. A ver, vamos a crear una con esa opción. Acá. Cargar archivos. Entonces aquí me dice los archivos que se van a subir a cada unidad. Bien. Seguimos avanzando. Entonces ya tengo yo toda mi lista de preguntas. Y me voy aquí a cómo van a ver mis estudiantes mi formulario. Ya quiero hacerlo más bonito, entonces voy a seleccionar acá la paleta de colores y me dice opciones de tema. Y aquí voy a seleccionar imágenes. Pueden ser imágenes que me sugieren, miren, hay muchos temas para poder trabajar, ¿no? A ver, trabajo y escuela, por ejemplo, ¿no? Como es las aves, los animales, ciencias, ya selecciono de repente ese formato, entonces ya mi formulario se ve mucho más atractivo, más dinámico, puedo cambiar el color, ciencia verde, ¿no? Ya está más atractivo para los chicos. Aquí, y esta va a ser la forma como ellos lo van a ver. Ya se ve. No, acá es obligatorio. Tus nombres y apellidos. Acá qué grado es, sexto, ¿no? Ya está, ¿ven? Mira, dice, esta respuesta es obligatoria. Heriberto, pon tu nombre. Agüero, Ricapa, Heriberto. Ya, si no, ahí me corrige, gracias, mi apellido, listo. Ya está, ¿ven? Ya no sale en rojo acá. Por ejemplo, estoy en sexto grado, estoy marcando que la respuesta es un ave. Bueno, acá no le terminé de editar, ya está. Y le doy enviar. Ya está, ya envié. Y observen que acá ya la respuesta aparece con un 1. Eso que me va a indicar que ya hay una respuesta. Y aquí la inteligencia artificial de Google, miren, se pone acá. Me dice, no, hay una respuesta. ¿Quién le ha enviado? Abuelo Ricapa. Acá me va a salir el estadístico. El 100% está en sexto. Bueno, cuando sean más secciones, acá aparecerá, ¿no? El diagrama de pastel, la respuesta que he editado. Es decir, que voy a poder hacer un análisis de mi respuesta, ¿no? Puedo verlo pregunta por pregunta. Puedo ver ya, si mandan 30 alumnos, 35 alumnos, puedo verlo de manera individual, cómo ha respondido cada estudiante. Y esos resultados, acá yo creo una hoja de cálculo, ¿no? Ya está mi hoja de cálculo y acá se registra, mírenme, el día 24 de agosto a las 10:45, Abuelo Ricapa Heriberto Jaime, que está en el sexto grado, ha reconocido como ave y acá la opción, ¿no? Y así se van a ir llenando todas las informaciones y me va a permitir tener ya mi acceso al formulario que he enviado. Ahora, pero hasta aquí yo lo estoy manejando. ¿Cómo hago para que mis estudiantes tengan acceso a este formulario? Pues fácilmente me voy a la opción aquí, enviar, y lo puedo enviar por diferentes medios, ¿no? Acá puedo hacer que, miren, recopilar automáticamente los correos electrónicos, ¿no? Para incrementar mi base de datos actualizada, ¿no? Puedo utilizar para mandar a través de un correo. Lo más común es enviarlo a través de un enlace. Entonces ahí me sale toda la dirección web, miren, toda esta dirección web enorme. Pero como no quiero mucho texto, le doy aquí la opción de acortar
entonces me da la versión corta, ¿no? Que no ocupa mucho espacio, y esta opción, lógicamente, la copio, pues, ¿no? A mi portapapeles y la puedo compartir por redes sociales, ¿no? La puedo copiar ahí. O también, miren, puedo mandarlo a redes sociales como es el Facebook o el Twitter, ¿no? Copio esa dirección, ya está copiada esa dirección, y la puedo utilizar para enviar por un correo, la puedo utilizar por mi WhatsApp, por mi Telegram u otro medio. Bien, ahora puedo configurar esto. Entonces dice, recibo de respuesta, o sea, si me va a salir el mensajito de su ha sido enviado, y inclusive si es un examen, ¿no? Yo tengo la opción a recibir el resultado de mi evaluación cuando lo configure para evaluación. Puedo acá limitar a una sola respuesta, es decir, que la persona que envía el formulario solamente le envía una vez, porque si no, mi hoja de cálculo de respuestas, de repente esa persona me lo envía 20 veces y tendrías 20 veces registrado sus respuestas, ¿no? Si una persona, por ejemplo, le doy la opción a que sea una autoevaluación, que la persona tenga la posibilidad de editar las respuestas en una segunda opción, un segundo envío, ¿no? Ver los gráficos y resúmenes, y esto lo guardo. Ya está guardado. Y ojo, cuando envío o comparto un formulario, tengo que enviar no la versión que está acá, en esta dirección web, porque esta es la versión editor, o sea, este es para el dueño del formulario. Vamos a suponer que yo envío esto, la persona que lo recibe me puede cambiar el fondo, me puede aumentar o borrar preguntas, es decir, tiene las opciones de editar el formulario. Yo solamente voy a enviar, ya sea con esta versión, la que es visible, ¿no? O más recomendable es utilizar esta opción de envío para que tener acá la dirección web para que ellos puedan enviarlo, cosa que pueden resolver tranquilamente el formulario, pero no me van a editar la base de datos, ¿no? Aquí tengo la opción de, si estoy trabajando en un website o de repente ya en Classroom, tengo la dirección para incorporarlo, la página HTML. Y también tengo acá las opciones para configurar mi formulario. Por ejemplo, crear copias. O sea, tengo ya utilizo mi formulario, ya sea como plantilla para un examen o como una plantilla para una asistencia. Entonces creo una copia. Entonces a esa copia ya le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, práctica calificada número 5 ya. Listo. Se guarda ¿dónde? En mi unidad. Acepto, entonces ya esta es la práctica calificada número 5. Y acá ya le puedo cambiar, miren, ya tiene otro nombre, acá ya le cambio los datos, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Si ya tengo muchas, o ya de repente ya mi disco duro, o quiero simplemente eliminarlo, ya la mando esta a la papelera de reciclaje, ¿no? Me sugiere ahí, ¿no? Lo elimine, le puedo mandar un vínculo, imprimir, puedo aumentar complementos, de repente captura de imágenes, otras cosas más que nos puedan servir. Bien, Lincoln, ha sido una breve visita por estas 3 herramientas que van a ser de mucha ayuda para los docentes. No sé si hay preguntas que los docentes nos quieran hacer. Claro que sí, Heriberto. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que eres muy conocedor de la herramienta y ha sido muy provechoso poder tener todos estos alcances. Hay algunas preguntas que sí son muy importantes considerarlas. Tenemos muchas, pero estamos haciendo una clasificación para atender aquellas que son urgentes. Por ejemplo, nos hablan de que cuántas personas podríamos editar al mismo tiempo un documento, ya sea si hablamos de una hoja electrónica o ya sea si estamos hablando de una presentación o tal vez estamos hablando de un formulario. ¿Cuántos podrían apoyarme en la parte de la construcción, ¿no? de la herramienta? Esa es una pregunta. Ya,
Con respecto a la presentación y a la hoja de cálculo, van a poder editar las personas que tengan los permisos. Bueno, en mi práctica yo he trabajado tranquilamente con un aula, o sea, por ejemplo, en una presentación, 30 estudiantes, 35 estudiantes han estado haciendo su presentación, o sea, trabajando en forma colaborativa, cada uno desde su máquina y iba enviando su información y no he tenido problema. Entonces, hay también para más posibilidades, pero recuerden que si son muchas personas, de repente poner algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, a cada estudiante le ponía yo el número de página que iba a trabajar en la diapositiva para que de repente no interfiera en el trabajo del otro, ¿no? Excelente, Heriberto. Yo creo que también es bueno recordar que no se refiere a la cantidad de personas que puedan conectarse, sino lo importante sería incidir cuáles son las personas necesarias para la construcción de ese documento, ¿no? Así es. La parte de edición yo creo que es vital en ese aspecto. Hay una pregunta que también es muy importante y la consultan. Cuando yo inserto imágenes en PowerPoint, preguntan, ¿yo puedo quitar el fondo? Y cuando Sí. estoy trabajando en este caso en las presentaciones de Google, ¿también podría quitarle el fondo allí? Sí, ¿no? Un tiempo creo que estamos ahí, sí, pero en las opciones de formato hay la opción de quitar el fondo para que no interfiera con el fondo de pantalla o el fondo de la diapositiva, ¿no? Lo que sí les sugiero cuando hagan la selección de búsqueda de las imágenes, buscar archivos transparentes o de formato PNG, que son los archivos que ya no tienen fondo. Entonces, eso es mucho más fácil poder subirlos ahí a la presentación. Y también, como les vuelvo a repetir, buscar imágenes de alta resolución, ya para que la imagen sea clara, porque si yo quiero agrandar la imagen y la imagen no tiene buena resolución, se va a ver borroso y eso no hace atractiva la presentación, ¿no? Excelente, Heriberto. Hay una pregunta que también es importante. Cuando yo comparto, por ejemplo, un documento y le doy a mi estudiante los permisos de edición, preguntan, ¿el estudiante qué necesita tener en su celular o en su tablet para poder editar el documento? Básicamente, lo que necesita el estudiante es una conexión a Internet, ¿no? Y el acceso al documento, y entonces entra al navegador y como ustedes han visto, se puede editar, ¿no? Ya, bueno, en este caso, como es el formato de presentación es muy limitado, porque imagínense que tengamos la oportunidad de que todos ustedes participen en la edición del documento, como lo hicimos con Lincoln, pero si teniendo el acceso, él puede acceder. Ya en los workshops ustedes van a ver trabajando con sus especialistas cómo ya la interacción es más directa, entonces ustedes van a poder trabajar estos documentos de manera más detallada y van a poder hacer los cambios, lo que ustedes deseen para mejorar el trabajo. Claro que sí. Y complementando tu pregunta, cuando un estudiante va a trabajar también, aparte de tener internet y va a trabajar en su tablet, seguramente va a necesitar el aplicativo, ya sea el aplicativo de la hoja electrónica o el aplicativo de presentaciones para poder editarlos directamente desde su dispositivo. Yo creo que también eso es importante recordarles. Claro, Lincoln, pero, o sea, las opciones básicas, recuerda que teniendo el navegador, ya ellos ya tienen las opciones de poder acceder a las herramientas de Google. Ahora, si quieren, por ejemplo, mejorar algunas herramientas, como hay extensiones de Google que te permiten capturar pantallas, capturar videos, ¿no? También te facilitan el trabajo de quitar el fondo a algunas herramientas, entonces ya con eso ya podrá hacer mucho más eficiente y más rápido su trabajo, ¿no? Ya recuerden, queridos colegas, que los chicos son nativos digitales y ellos manejan las herramientas con mucho más naturalidad y son tienen más facilidades, ¿no? Tienen una ventaja que no tenemos nosotros, ¿no? Ellos no tienen el temor a equivocarse. Entonces hacen prueba y si no les resulta cambian y se modifican y buscan mejorar el trabajo, ¿no? A veces nosotros los adultos tenemos ese temor al error porque tenemos miedo a que
lo que hacemos no sea del agrado de los demás, pero ellos no son más libres de poder expresar lo que crean, lo que sienten, y luego ya pues es la labor de nosotros orientarlos a que su trabajo sea presentable, eficiente y que sobre todo no pueda lastimar a sus compañeros, ¿no? Recuerden que si bien es cierto tiene la ventaja de llegar rápidamente y a cualquier lugar, también tenemos las desventajas que a veces son el bullying y otras cosas más que se puedan dar, ¿no? De bromas en el momento de editar el trabajo, pero o a veces infiltrados, ¿no? Tenemos una sesión de clase y se infiltra alguien porque tiene la dirección. Pero en este caso, como son puertas corporativas, va a ser difícil que ingrese alguien si yo no le permito que ingrese un extraño a mi organización. Excelente, Heriberto. Y una última pregunta que no podemos dejar de contestar, tiene que ver exclusivamente con formularios. Preguntan de que si es posible insertar un fondo personalizado en un formulario y si puedo insertar videos a los formularios. Sí, ¿no? De repente hemos ido un poco rápido porque tenemos el tiempo también un poco corto, pero sí se puede insertar videos, puedo personalizar, poner el escudo de publicidad de mi colegio, de repente el tema, o sea, si bien es cierto, Google tiene una serie de plantillas y sugerencias que nos da para nuestro trabajo, pero yo también puedo jalar archivos y puedo tenerlo ahí para personalizar mi aplicación. Excelente, Heriberto. Yo creo que ha sido una presentación muy importante. Es un webinar muy provechoso el que hemos tenido el día de hoy. Gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, gracias por tu conocimiento y por las pautas que nos has ido dando durante el desarrollo de cada una, del manejo de cada una de estas herramientas. Yo creo que, Heriberto, tal vez algunas palabras finales y algunas ideas fuerza que deberíamos considerar y mencionar para todos aquellos que están participando de este webinar. Sí, solamente invitarlos a seguir participando en el curso. Recuerden que nosotros somos maestros y nuestra labor es siempre aprender para ir mejorando nuestra práctica profesional, para hacerla más eficiente y sobre todo para hacer que nuestros estudiantes puedan aprender más y mejor, que no importe el contexto que tenemos que soportar o que vivir, sino que esa idea y esa vocación que tenemos nosotros de preparar a nuestros estudiantes para el futuro sea constante. Gracias. Muchas gracias, Heriberto. Entonces, cerrando el evento de hoy, que ha sido el webinar dedicado exclusivamente al trabajo y el manejo de herramientas Google, hojas de cálculo, presentaciones y formularios. Los invitamos simplemente a poder registrar vuestra asistencia, por favor, es importante. El video ya va a estar colgado en unos minutos más y disponible para que ustedes puedan acceder a él de forma permanente y la asistencia también queda abierta para que puedan registrar el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos los participantes, a todas las regiones que se han ido conectando el día de hoy y el extensivo el saludo desde la Dirección de Innovación en Tecnología de Educación, DITE. Estamos atentos a sus comunicaciones y preparándonos para el siguiente evento. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias y muy buen día.